y entramos después a Dios, hablando sobre teología, ¿right? Sí. Ok, pero la primera parte, esta. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a pedirle al Todopoderoso, ¿verdad?, que nos ilumine, porque Él es el que se la sabe de todas. Nosotros solamente somos como el retumbo del Señor. Ok, Ronaldo, ponte de pie y dirígenos una oración cortita. Se los bendiga. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, mi Rey, le damos gracias por un día más, Señor Jesús, una nueva clase, Padre amado, gracias porque hemos podido llegar aquí, mi Rey, que sea usted, Padre, abriendo nuestra mente y nuestro corazón y que todo lo que se habla en esta clase sea, Padre amado, guiado por usted y que pueda ser antecedente en nuestros corazones, Señor. En sus manos está la clase, en sus manos está el maestro y en sus manos estamos nosotros como estudiantes que podamos aprender, mi Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Para que nos vayamos calentando, encontraron la definición de inspiración, iluminación y revelación. ¿Quién la tiene? Yo. Ok. Llegó el hermano, ¿eh? Esas tres palabras, hermano Nilsson, quisiera que las apunte y copie la definición que van a dar los hermanos. Que la semana pasada yo le di una definición así verbal, pero... Yo las tengo aquí, hermano. ¿Permiso? Yo las tengo aquí, le digo. Oh, ok. Entonces, porque son palabras que las vamos a usar mucho, máxime en teología se usa mucho lo que es la inspiración, la iluminación y la revelación. Entonces, vamos a ver, mi hermana Yesenia, que encontró sobre... ¿Cuál quiere dar, hermana Yesenia? Al que yo le pregunte y no me la tenga, hermano, le voy a quitar 5 puntos en el examen. Mejor 20, hermano. No, 5, con 5. Sí, porque yo la dejé la semana pasada. ¿Lo tiene, hermana Yesenia? Ok, dígame alguna, ya sea revelación, inspiración o iluminación. Inspiración. Dígame inspiración. La inspiración en el sentido religioso de la palabra denota un hecho de orden psicológico. Es la toma de posesión más o menos completa del alma humana por parte del Espíritu de Dios. Dios introduce su espíritu en el espíritu del hombre. Es el soplo divino que ejerce su acción en grados variables sobre el ser humano. Excelente, o sea, tú copiaste toda la información sobre la definición, ¿right? Sí. Ok, excelente, porque yo, esa misma definición, ¿de qué diccionario la sacó? Sí, que no sé cómo se llama, pero es un diccionario cristiano. Ok, la definición ya la saqué del diccionario Biblia y también del diccionario ilustrado Pequeña La Luz. Ese mismo, sí. Correcto, por eso la definición me sonó. Ok, la inspiración es la influencia que Dios hace sobre la mente humana. Ajá. En concentrado. Inspiración es la inspiración. ¿Lo escribo? No, ya yo se la di la semana pasada. Es la influencia que hace Dios en la mente humana, ¿verdad? Para hacerlo resumido. Ok, sobre inspiración, es la influencia que hace Dios sobre la mente humana. Viene la inspiración y la inspiración no es del hombre, sino de Dios. Por eso que las escrituras son inspiradas por Dios. Y dentro de ellas, como dijo un hermano acá, no hay errores. Y los errores, si se encuentran, tal vez serán gramaticales que la imprenta los imprentó mal. Ok, iluminación. ¿Quién tiene iluminación? Si no, yo señalo. Yo le doy revelación si quiere. Bueno, acaba de decir inspiración. Dame revelación entonces. De acuerdo a la Real Academia Española dice manifestación de una verdad secreta o oculta. Ok, dila de nuevo. Manifestación de una verdad secreta o oculta. En pocas palabras. Es como ¿qué es lo que? Ajá, en tu propia palabra, algo que está o algo que está escondido, oculto, oculto. Sale a la luz.
sale a la luz para nuestro sale a la luz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a preguntarle a César. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre inspiración y revelación? Porque se parecen, pero no es lo mismo. Revelación e inspiración. Dijo la hermana Yesenia que la inspiración es la influencia que hace Dios sobre la mente humana. Y este muchacho, este joven, acaba de decir que revelación es aquello secreto que sale a la luz. Sí. Right? Ahora, ¿qué contraste hay ahí? ¿O son dos cosas parecidas pero que no son igual? ¿Cómo la miras tú? Bueno, la inspiración es digamos, el que Dios sopla al hombre, del aliento que Dios le da al hombre para que hable o escriba correctamente con autoridad la verdad revelada de Dios. Ok. Y la que es la inspiración capacita a los escritores para hablar lo que Dios les manda ¿Y su procedencia de dónde viene? de Dios. Las dos Vienen de proceden de Dios. Por eso, hermano, cuando alguien me dice que ellos tienen un Dios y el mío es otro, ¿a dónde tú tienes tu nariz? ¿A dónde tú tienes tu boca? En el mismo lugar donde yo la tengo. Si ellos tuvieran otro Dios, la formación de ellos fueran diferentes. Fuera un planeta de diferentes razas y diferentes confecciones. Pero donde tienen ellos sus riñones, nosotros también lo tenemos, porque el Creador es el mismo. ¿Sí o no, hermano? Entonces, cuando nosotros nos damos de cuenta que la procedencia es la misma, la inspiración, la revelación, la iluminación, por eso se le llama a Dios el Padre de las luces, que el Señor es el que inspira. Por eso dijo el apóstol Pablo, yo a la verdad que no soy nada, nada sé, y todo lo tengo por basura. Él usó otra palabra, pero casi no me gusta usarla. Todo lo pongo por basura. En pocas palabras, si lo mucho o lo poquito que nosotros sabemos ante la presencia de Dios, no somos nada. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros sabemos se lo debemos a Él. ¿Sí o no, hermano? La capacidad la da el Señor. Solamente mire un momentito a alguien que tiene un accidente y el cerebro se le muere, se le derrama el líquido y todo, ¿cómo queda? Vegetal. Funciona. O loco. Infuncionable. Ya no funciona. Está listo. Ya no sirve, el cuerpo está ahí, pero ya el centro del motor ya no está. Así somos nosotros sin Dios. Un cuerpo muerto. Adán, cuando el Señor le dio la forma, estaba ahí, pero no tenía vida. Cuando vino la vida del Señor, le dio vida a él. ¿Estamos de acuerdo? Ok, iluminación. ¿Quién tiene iluminación? De los que no han participado. Iluminación. Es prender una luz. Ok. Dice, el entendimiento del ser humano que comprenda sus palabras cuando la estudia, como dice el Salmo 18:28. Dice, la expresión de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple, y este versículo los explica de la iluminación de Dios hacia el cristiano escogido. Ok. ¿Cómo resumirías tú esa información en 2 o 3 palabras? ¿Qué es iluminación? Que iluminación es una capacidad que Dios da al ser humano para que pueda entender su palabra y también para que la pueda expresar la palabra. All right. Ok. ¿Alguien tiene otra definición sobre iluminación? Se lo puede leer aquí en el libro. Ok, dímela. Tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido experimentada por ellos, pero no es lo mismo que la inspiración. Se nos dice que a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender esas verdades. ¿No la buscaste en el diccionario, la definición? No, pero... ¿No la buscó? No la busqué porque aquí está resumida. ¿Alguien la tiene? ¿La buscó en el diccionario? Yo tengo una aquí que dice, es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de la Escritura de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. ¿Puede alguien que tenga revelación carecer de iluminación?
Dios puede Antes de revelar. contestarlo, analícela bien. Alguien tiene, tiene la revelación de la palabra, pero carece de iluminación. Yo tengo capacidad para entender la palabra y discernirla, pero soy tan torpe que cometo los errores más infantiles en ofender a mi hermano. ¿Cómo es posible eso? Que un hombre tenga la capacidad de tener la revelación de la palabra, pero no tiene la capacidad de ver que va a dañar a su hermano. ¿Me explico, hermano? Entonces hay personas, hermano, que tienen gran capacidad de discernimiento de la palabra, pero tienen una corta capacidad de iluminación para no maltratar a una persona. Por eso es importante la definición de las tres cosas. ¿Por qué? Porque la palabra, aparte de que nos ilumina, nos revela y nos da todas estas cosas, pero el problema somos nosotros, el receptor. El receptor, por eso dijimos la semana pasada, cuando el receptor no está limpio, por mucha revelación, por mucho esto que haya, hermano, inspiración, nos quedamos cortos. No fluye, no traspasa. Y vos decís, pero este hombre está raro. Semejante mensaje, hermano, un mensaje con rema y toda la cosa. Y después te azareando a una oveja delante de los demás. Explíqueme a alguien. Yesenia, ¿me están cachando, hermano? ¿Me están cachando? César, ¿me estás cachando? Sí, señor. Póngale las manos a Freddy. Las dos manos a César. Dígame, hermana. Sí, la definición que estaba leyendo y regresaba el versículo 18, capítulo 18, versículo 28 del Salmo. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Correcto. ¿Está hablando de una manera espiritual o una manera literal? De las dos formas. De las dos formas. Sí. Ok, entonces pocas palabras. Él nos ilumina internamente y externamente para caminar con... Porque qué lindo es que el Señor nos ilumina internamente y externamente tropezamos con todo el mundo. Hermano, somos insoportables, el hermano, pero el hermano es un tremendo predicador y es tremendo para aplicar la palabra, pero le escasea de estas cosas. ¿Sabe por qué? Óigase bien, dice, tú encenderás mi lámpara, o sea, si Dios enciende nuestra lámpara, o sea, nosotros fácilmente podemos ver y podemos hablar también con sabiduría. Correcto. Dice, Jehová Dios alumbrará mis tinieblas, o sea, no importa cuáles sean las tinieblas que hay, pero si Dios nos da la luz, la iluminación, o sea, podemos ver entre las tinieblas. Correcto, por eso, hermano, que el fuego en el altar, cuando estaba el tabernáculo, el fuego del altar era prendido por hombres. No sé cómo lo prendían, por esto y lo otro, para prenderlo. Pero dale. No, es que Sacudite. no era sobre una película que un animalito, el rey del fuego, que le dije. Y prendía. Con una piedrita prendía. Correcto, en la antigüedad sí lo prendía. Entonces, allá era prendido por hombre, pero el fuego que se prendió en el aposento alto, el fuego no era terrenal. ¿Ese bajó de dónde? Del cielo. Del cielo. Por eso es que el salmo que lee el hermano dice que el Señor prenderá nuestro fuego. El aceite está listo, pero ¿quién le pone fuego? Dios. Ya. Ok. Seguimos. Entonces, la inspiración, iluminación, revelación son tres palabras bien parecidas, pero significan lo mismo. Y necesitamos esas tres cosas, hermano. Necesitamos revelación, iluminación y revelación, iluminación, inspiración e iluminación. Ok. Ahora el que no ha participado, Enrique, ¿por qué necesitamos revelación? Rapidito. Ya oímos la definición. En la actualidad, ¿por qué hoy, si somos estudiantes de las Escrituras, por qué necesitamos revelación? ¿Y de dónde viene la revelación? Rápido. Revelación. Porque hay cosas que están escondidas y que Dios quiere que las ¿A conozcamos. dónde están escondidas?
en las escrituras. Ok. Y Dios quiere que las conozcamos para que... ¿Y de qué podamos- manera podemos encontrar en esas revelaciones de Dios? En la iluminación. Buscando en la iluminación. O sea, siendo iluminados Los por dos se Dios. fueron al fondo. No, eso iba a decir yo, pero es porque que mire, hermano, está bien, está es que bien, inspiración, está bien, inspiración, está inspiración bien. no hay más. Está bien, está bien. Es Iluminación. más, tenés un 100, si seguís hablando te pongo 90. All right. La revelación dice a escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Escudriñar es mucho más allá que ver por encima. Escudriñar es meterse al fondo, y es que me voy a meter y ustedes por ahí, hasta que yo llegara. Bajarle las cucarachas. Sí. Sigue rebuscando ahí. Ok, entonces, ¿sabe por qué miles de cristianos carecemos de revelación, hermano? Porque no nos sentamos a la fuente de la revelación. Dime, César. Estoy inspirado, Ok, se me nota la pero la inspiración. revelación, eso ya está dada. Y la Que esa es la palabra de Dios. Ok, Este es el- entonces lo que nosotros necesitamos, la palabra es revelada, está ya revelada, que es la palabra de Dios. Pero no la entendemos. Entonces viene la inspiración, es cuando usted habla esa palabra inspirada por el Espíritu Santo. No, ya y esa que es otra llega- cosa. No, porque viene con vida, porque la palabra de Dios es vida. Inspiración significa el viento, el hálito de Dios. Cuando, por ejemplo, cuando vino a Pentecostés, Right. fue un viento, ¿verdad? Cuando Dios sopló en Adán, fue un hálito de vida. Entonces, la palabra de Dios, cuando usted viene, la palabra de Dios viene con la inspiración de Dios. Lo que necesita es la iluminación. Ok. Porque usted puede tener la palabra y puede estar inspirada, pero no comprenderla usted. Ok, está bien tu punto. La palabra de Dios Porque tiene estas falta de tres iluminación. cosas. Permiso, tiene estas tres cosas. Dijimos que su procedencia viene del cielo, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios bajada del cielo. Es el maná escondido, pero que nosotros ha sido revelado. Pero ella en sí tiene extractos dentro de ella como manantiales. Pero para eso, para extraerlo, hay que meterse en ella, conectado con el Espíritu Santo. Y también cuando nos sentamos a ella, tenemos que ir limpiecitos. Hay gente que se sienta a leerla suciamente, con sus manos sucias, con su corazón sucio. ¿Tú crees, César, que puede haber revelación? Un hombre que está viviendo incorrectamente ante los ojos de Dios y se sienta, dice, me voy a tirar 2 horas a leer. ¿Habrá revelación ahí? ¿Revelación o iluminación? No, es que las tres cosas vienen en el paquete. ¿Por qué? Porque ya la palabra, ella es inspirada, tiene revelación y es para iluminarnos a nosotros. Pero para que tú le saques, no sé si me estoy dando a entender, para que esto llegue a ti y haga el efecto en nosotros, necesitamos pasar el proceso de sentarnos en ella y sentarnos limpiamente para que ella haga estos efectos. ¿Por qué la gente, hermano? Mucha gente está tropezando porque a la gente está esperando que le lleven la comida a la boca. Este poquito y un poquito, hermano, no te va a saciar. ¿Quiénes leen las escrituras aquí? No me levanten la mano que nos va a echar chicharrón el Señor. Usted en su tiempo de lectura de la palabra es donde se enriquece. Se enriquece. Si usted no se sienta, hermano, ¿sabe por qué nunca viene revelación, iluminación, ni también hay, ¿cuál es la otra? Inspiración. ¿Por qué? Porque uno no se sienta. Si tú te sientas un momento, hermano, usted va a sentir cómo fluye. Ahora, hay maestros, evangelistas, pastores, que viene una porción doble para ellos. Pero para toda la iglesia del Señor, estos 3 paquetes. ¿Me explico, hermano? Para todos, para todos. Porque lo principal para Dios, hermano, no tanto es el ministerio, sino de que nosotros le entremos ahí arriba. Hermano, un hombre que tropiece mucho, le falta la iluminación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Una persona que no tenga revelación de la palabra, y la revelación viene en 2 partes, cuando te la dan y cuando tú te la comes. Tú la agarras la palabra y la comes, pero viene alguien, da un mensaje y se lo come también. Viene, oh Señor, tú me iluminaste sobre de esto, hay palabra de revelación.
Eso se conoce en el mundo teológico como el rema de Dios, una palabra rema. Puede el predicador decir 30.000 palabras, pero una palabra fue la que te llegó a ti. Otra le llegó al hermano Freddy, otra. Y yo salí y dije yo, ese mensaje estuvo flojo, pero este hombre va enriquecido, va que en un dedo está saliendo, en 2 dedos va saliendo para afuera. ¿Sí o no, César? Vas casi en el aire. ¿Por qué? Porque llegó una palabra rema a su vida y los demás, como que no hay conexión. Pero puede suceder que ese día el Señor quería tratar con estas 2 personas. Y incluso hay algo también importante, que usted está dando una palabra que fue revelada a usted, ¿no? Y usted la está dando. La transmito. La transmite, pero incluso usted no está sabiendo el efecto que esa palabra va a hacer. Que está quebrantando a la persona. La iluminación, porque la revelación es para el que está ahí y la iluminación para el que está el escuchando. Espíritu Santo ilumina y dice, oh, mañana iba a tomar esta decisión, pero el Señor me habló hoy y dice, no, ya no me voy por ahí. ¿Sí o no? Me iba a casar con Flor, pero ya el Señor me iluminó, Padre, ya no. Y viene otro y la agarra y se la lleva. Pues claro, ya después viene la inspiración. La hermana Yesenia y después hermano. Sí, las palabras. No le van a decir a Flor que es un ejemplo que yo pongo en mi Si Dios se lo revela a ella, si Dios se lo revela. Cállese, hermana María. Apuntámela, apuntámele 5. Dime, hermana Yesenia. El ser humano, ¿qué llega primero? ¿La revelación o la inspiración? Ok, a estas 3 cosas están en la palabra. Pero tienen que ir en orden. ¿Cuál llega No, primero? no necesariamente. La palabra, acuérdense que la palabra de Dios es inspirada. Yo no la puse en un orden exacto bíblico. También la palabra del Señor es la palabra revelada, que ha sido sacado de lo desconocido a la luz. Y la iluminación es cuando el Señor viene hacia nosotros y nos ilumina, nos hace ver claras las cosas. Entendemos lo que el Señor, lo que está al frente. Entonces usted la puede poner en el orden que usted desee, pero cuando habla de la palabra que es inspirada, iluminada y revelada, las 3 de cualquier manera usted la puede poner. Pero nosotros, perdón hermano, pero nosotros, ¿sabe? Es un proceso, nosotros es un proceso de regeneración. Por eso el cristianismo, hermano, se basa en enseñanza. Cuando una persona nueva viene al cristianismo y acaba de nacer de nuevo, ella comienza a dar sus primeros pasos. Y venís vos y le vas a hablar sobre, por decir así, escatología. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que darle, hermana Yesenia? El Padre Nuestro, que se aprenda de memoria los 66 pasajes, los 66 libros de la Biblia, la doctrina primaria sobre el arrepentimiento, cosas suaves. Y así va creciendo y así va creciendo. Si te le metes al Apocalipsis, te le vas al 666, y los 3 ayes del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 6 caballos bermejos, y te vas, hermano, el hombre va a decir, ¿en qué caballo me voy a ir? ¿En qué caballo me voy a ir? Entonces nosotros, es un proceso, ¿ok? Es un proceso, y la iglesia tiene que aprender eso, a pasar los procesos de la gente. Al instituto no puede entrar una persona con 4 o 5 meses, está tiernito para entrar al instituto, hay que esperar por lo menos 1 año, ¿ok? Entonces el proceso, hermana Yesenia, es el proceso. El proceso dentro de la palabra del Señor contiene estas 3 cosas y no se le olvide. La palabra contiene, es la palabra revelada, es la palabra iluminada y la palabra inspirada por Dios. Tiene las 3 cosas. Nosotros la necesitamos, claro que la necesitamos, pero de la única manera, hermano, es llenarnos de la fuente, es sentarnos frente a ella. Usted cuando se siente en ella y pasan cosas, bueno, Dios me ha dado el don desde que me convertí, al mes y medio me di de cuenta que tenía el don de interpretar las escrituras, y por eso me metí al instituto, porque yo dije, Señor, y un maestro me lo dijo a mí, mira, me dice así, tenía 27 años, entonces yo me di de cuenta que tenía ese don, lo pulí y hoy digo yo que soy teacher, ustedes sabrán si soy o no soy, pero el punto es de que el Señor me ha estado utilizando ya por 8 años, 15 años enseñando la palabra. El maestro necesita estas 3 cosas. ¿Ok? El maestro, el pastor necesita estas 3 cosas.
El apóstol necesita estas cosas, el evangelista necesita estas cosas, el profeta necesita conocer la inspiración, revelación. No es que seamos especiales para Dios, sino que el Señor le da una doble porción a uno. Porque si no, no hubieran alumnos y maestros. Y todos fuéramos maestros, iluminados, todos iluminados. ¿Para qué nos vamos a sentar a oír si todos estamos iluminados? Pero el Señor nos ha dado una capacidad diferente a cierto grupo de nosotros. ¿Ok, hermano? Perdón, hermano, una pregunta. Sigo. Si yo vengo a usted y le digo, ¿cómo usted me puede comprobar que las escrituras son realmente inspiración de Dios? Ok, lo dijimos. Son dadas por Dios. Sí, nosotros lo dijimos la semana pasada. Yo expliqué eso sobre la palabra inspiración. Dijimos que es la declaración. Porque la mayoría de hombres dice, o si usted se encuentra a alguien afuera, dice, oh no, eso lo escribieron hombres. ¿Cómo yo puedo explicarle a una persona de que realmente la escritura es dada por Dios? Simple y sencillamente porque en los efectos que ella hace en el ser humano, los resultados están claros en el mundo. Algo es blanco y no lo podemos cambiar a negro. Lo que es blanco es blanco. Entonces es fácil de discernir lo blanco del negro. Entonces cuando Dios cambia a un hombre, uno sabe que el Señor lo cambió. No fue mano de hombre. ¿Cuántos experimentaron el cambio del Señor? Hermano, no éramos los mismos. Nos cambió. A mí me voltearon como calcetín viejo. Ay, Dios, ¿qué me pasó? Pasaba por la gogo donde me iba a meter semanal y al día siguiente, cuando yo me convertí, me crucé al otro lado porque me dio miedo pasar por ahí. Era el Espíritu Santo que ya habitaba en mí. ¿Ok, hermano? Pero para eso necesitamos dar el paso. Correcto. Abrirle porque el corazón. Por eso es que habla Pablo de que el hombre natural no puede entender las cosas. Entonces la Biblia es inspirada por los cambios y alguien te puede decir, pero yo conozco a alguien que anda con la Biblia siempre y yo no le veo ningún cambio. Entonces lo que allí no se contradice la Biblia, sino que la Biblia confirma, dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, donde los hombres nosotros mismos nos decidimos ser vasos de honra para el Señor. Hay gente que es vaso de conocimiento, pero no de honra para Dios. No ha nacido de nuevo. No ha nacido, o sí ha nacido de nuevo, pero nació prematuro, de 6 meses, que no se desarrolló bien. Ahí te la dejo. Ok, seguimos entonces. Mi pregunta. Oh, tú me habías levantado la mano. Dele, hermano. Una pregunta sobre al lector de la Biblia. Cuando uno está leyendo la Biblia, ¿cuál de esas 3 palabras le llega a uno primero? A un lector sin haber cuando está uno leyendo sin haber conocido todavía al Señor. Estamos hablando de cristiano. Ok, esto, desde que tú tomas este libro, sagrado. ¿Cuál de las 3 de las déjame explicarte. Cuando tú tomas este sagrado libro y alguien lo lee con el entendimiento en mano, no le va a entender. Aunque ella tenga estas 3 cosas, no le va a entender. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo que esto no se entiende con mente humana ni racionamiento humano. Le dijo a Nicodemo, esto no es por fuerza humana, sino que esto es del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la persona no le va a entender. Ahora, lo que sí viene, aquello que dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En pocas palabras, ella tan viva es que en su momento dado va dándole vida a las personas y le va creando conciencia a ella de lo que es realmente el mundo espiritual. ¿Me explico? Pero la persona, estas 3 cosas no van a entrar en ella de sopetón, porque esto es como la aurora que va hay casos especiales, pero viene. Entonces, en otras palabras, me está dando a entender que la iluminación es la que llega primero al lector de la Biblia. Yo digo que estas 3 cosas están aquí. Están ahí. Está la revelación. Al lector tiene que ver un efecto de estas 3 partes para entender la escritura, porque yo puedo leer la escritura, pero tengo que tener una iluminación para que mi cerebro sea iluminado, mi espiritualidad, para entender la inspiración y la revelación. Correcto. El eunuco, cuando iba camino a Etiopía, dice de que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Mas sin embargo dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe y lo acercó, porque él, aunque la escritura es inspirada, tiene revelación, tiene iluminación, la persona al no
manejar las escrituras y no tener todo eso en sí, necesita a alguien que lo guíe y lo lleve hasta al centro de la fuente. ¿Qué hizo Felipe? Le enseñó, yo no sé cuánto tiempo pasó con él, pero ¿qué sucedió después? El hombre fue contento y feliz. No, pasó algo más. Se arrepintió y recibió el bautismo. ¿Qué pasó algo más? Se bautizó. Dijo, ¿qué impide de que me bautice? Creyó a las escrituras. ¿Qué es lo que vino ahí? La revelación, la iluminación y también vino la inspiración, porque el Espíritu Santo inspiró a Felipe y llegó esa palabra rema. Contesté tu pregunta, ¿no? Yo quiero decir algo. Perfecto. Dígame, hermana. Mire, mi esposo nunca había leído la Biblia. Entonces, él había escuchado, pero nunca la había leído. Okay. Y cuando él vino aquí a la iglesia, él agarraba la Biblia y a mí me daba no sé qué, porque yo me paraba ahí y él aquí, y le daba para allá, le daba para acá, y no encontraba los libros. No. Entonces, cuando íbamos por el camino me decía, yo ya no voy a venir porque yo no le entiendo. Y yo le decía, Julio, la Biblia hay que orar, tienes que orar para que tú la puedas entender, porque esa es revelación de Dios. Que no, que tú solo eso me dices y yo no la entiendo. Y de repente le digo, no, ponte en oración y ayuno y tú verás que la vas a entender. Y no, yo ya no voy a venir. Bueno, le dije yo, así un día que íbamos ya como por la 16, bueno, le dije, yo no hice pacto con Dios, el tuyo es tuyo y el mío es mío. Así es que ven, habla con Dios, no me digas a mí. Pero un sábado en la mañana se levantó y empezó, ya entendí. Y desde ese día, ese hombre pasó pegada en la Biblia. Yo siento que desde ese momento fue cuando él empezó a entender y a tener, como dice usted, los tres paquetes juntos. Ahorita me trajiste recuerdo tú, Saulo de Tarso, que el Señor le quitó la vista física. Amén. Y después cuando él volvió a ver, esa es una enseñanza, un prototipo de la parte espiritual. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, se nos caen las escamas de la ignorancia, se nos caen las escamas de la incredulidad, se nos caen las escamas del pecado y nos hace ver la luz de Cristo. ¿Quién teniendo la luz y una fuente de agua se va a ir a las tinieblas y donde hay sequía? Jamás. Vas a ir donde está la fuente de agua. Y la luz de Cristo. Esto lo último ¿sí o no? Que le quiero Entonces, decir. eso es lo que pasa, lo que le pasó al hermano Julio y lo que le pasa. Por eso es la importancia que el pueblo de Dios, representado por Felipe, nos acerquemos a esa gente que está buscando de una u otra manera, a través de la religión, la verdad. Y nosotros los iluminamos, los llevamos, y ahí es donde vienen los cambios, ahí vienen las transformaciones. Y lo último que quiero agregar Seguimos. Es que ahora él, todas las clases de escuela dominical, él, si usted se puede dar cuenta, el libro lo trae bien rayado, porque él se levanta a las 5 de la mañana el domingo y empieza a leer. Ya le agarró el sabor. Para que no se le olvide, empieza a leer. Él puede leer, pero el domingo se levanta a las 5 de la mañana a leer, y ya cuando él viene, la clase, él ya se lo sabe. Amén. Ok, cuaderno hermano, que vamos a apuntar tres cositas ahí para que le queden de esta parte y después entramos a lo de Dios. Ok, definición de la Biblia. Escriban allí. También, que ando acelerado, como que ando hyper hoy. Definición. Definición de la escritura, no de la Biblia, de la escritura. Es también conocida como la Biblia. Definición de escritura, ¿verdad? Es también conocida como la Biblia. Es conocida también como la Biblia. En ninguno de sus 66 libros, en ninguno de sus 66 libros, en ninguno de sus 66 libros aparece el nombre Biblia.
66 libros aparece el nombre Biblia, pero después del siglo XVI, los griegos la reconocieron también como la Biblia. Los griegos la reconocieron como la Biblia. Punto y aparte. Punto y aparte. Definición de Biblia. 2 puntos. Definición de Biblia. 2 puntos. Viene del griego y del latín. Y su significado viene del griego y del latín, y su significado es los libros. Los libros. Entre comillas, pongan biblioteca. La palabra biblioteca viene de Biblia y la Biblia viene de biblioteca. Entre comillas, biblioteca. Punto y aparte. La Biblia pongan entre paréntesis la escritura. A través de los siglos, se ha llegado a reconocer que ella en su contenido es rica en, pongan 2 puntos, ahora lo que lo voy a dictar, ustedes, si ustedes quieren lo ponen en una manera horizontal, paralela, en 2 líneas, uno aquí y otro aquí, porque está llena, enriquecida en historia. Una listita pequeña. Es rica en historia. En ciencia. En revelación.
en misterios. Es rica también en profecías. Es rica también en poemas. Es rica también en cánticos. Es rica también en himnos inspirados. Es rica también en ordenanzas y mandamientos. Ella también cuenta de una constitución. Aparte, así. O sea, sigue en la misma lista, pero o la dejamos por último esa, ¿verdad? Porque un poquito larga. Entonces sigue mandamiento, ¿right? Entonces crucémonos, la vamos a dejar por último porque vamos a escribir un par de cositas ahí. Ya la rica. escribí. ¿Ya la escribió? Pásale una rayita, sí, sí. O denle un espacio ahí para después. Es rica también en doctrina. Esa me gusta a mí. Es rica la palabra en doctrina. Es rica en psicología. Los psicólogos se van a la Biblia a estudiar psicología. Es rica en poder y milagros. ¿De qué te estás riendo, César? Tienen una clase de debate detrás. Oye, ese hermano está hablando muy duro. Está regañando ahí. Los ha encontrado ¿Poder y falsos. qué? Y milagros. Es rica en poder y milagros. Y su mayor riqueza es. Y su mayor riqueza es. Jesucristo. En ella está la vida eterna. Somos a la vida. Y en ella está la vida eterna. Nunca la he cantado, güey. Ahora, entre paréntesis más abajo, pónganlo de la Constitución. En ella se encuentra la Constitución. Es la larga. ¿Ah? Es la larga. Esa es la larguita. Ya pongan la parte después de vida eterna. ¿Y vos qué estás haciendo, chavalo? Ahorrando páginas. Ok. En ella se encuentra la Constitución que Dios le da a Moisés. En ella se encuentra la Constitución que Dios le da a Moisés. De la cual todos los gobiernos humanos, han adquirido para hacer sus propias constituciones.
gobiernos humanos han adquirido para hacer sus constituciones. Y para terminar, ya punto y aparte. Ya nos cuenta de eso. No, es parte de esa. Para terminar, ya la última es: la escritura es la mente de Dios. Ya estaba escribiendo el niño. Ok, explico. En pocas palabras, las escrituras está enriquecida, es rica en todos esos minerales. Doctrina, psicología, arqueología, medicina, psicología, revelación, misterios, profecías, poemas, himnos inspirados. Está llena de himnos inspirados. El salmista David, hermano, escribe tantos himnos que los hemos cantado por años. También está llena de mandamientos, la constitución, doctrinas, está llena de poder y milagro, y sobre todo está enseñándonos el camino hacia la vida eterna. Sin ella quedaríamos como sin GPS en medio de buscando una dirección. La revelación del Señor enseñándonos el camino hacia el cielo. ¿Y cuánto queremos entrar allá, hermano? Amén. Y muchos de nosotros nos olvidamos de ella. Ahí la tenemos. Dicen que una viejita una vez, dice que dijo: ay, pastor, le dijo al pastor: pastor, yo no sé si le pasó alguna vez a usted aquí. Hermano Humberto está ahí. Dice que llegó la viejita y le dijo: pastor, usted no me ha visto mis lentes porque yo no sé qué los hice. Le dice: pues fíjese que hay una Biblia como hace 3 meses que alguien la dejó ahí. Y le dice, le sacó: esta es la mía, dice. Le dice, y el pastor, y le dice: ¿y tiene otra Biblia en casa? No, si tengo 3 meses de no leerla, le dice. Y no había encontrado o sea, que tenía 3 meses la señora de no leer las escrituras. ¿Podría esa señora estar fuerte en el espíritu? Solo venía y comía. Entonces dijo el pastor, mencionó él y dijo: ¿cómo estaremos nosotros si no, raquíticamente hablando espiritual, si no nos sentamos a la mesa con el que sirve la mesa? Los mensajes de la iglesia son buenos, ¿no? Los mensajes son buenos, pero cuando usted se sienta aquí, ocurren estas 3 cosas. Cuando usted se sienta enfrente de ella. ¿Sabe por qué nosotros carecemos de poder, de unción, de fuerza del Espíritu Santo? Porque escaseamos de sentarnos un rato con Él. Esta es la mente de Dios. Hay un himno de Milton Marley que dice: ¿cómo dices que amas a Dios y no pasas un momento con Él? ¿Cómo dices que amas a Dios y ni siquiera vas a su casa a adorarle a Él? ¿Cómo dices que amas a Dios y a tu vecino de 3 años ni siquiera le has dicho quién es Jesús? ¿Cómo dices que amas a Dios si al levantarte por la mañana ni te acuerdas de orarle a Él? ¿Cómo dices que amas a Dios? Cuando uno ama a alguien, hermano, el primero que piensa en Él. Y en la mañana nosotros los cristianos, lo primero que hacemos decimos: Señor, gracias por este día. Y al acostarnos: Señor, gracias por la bendición de hoy. ¿Sí o no, hermano? Entonces, eso es la palabra de Dios. ¿Será importante la palabra de Dios para el cristianismo, hermano? Amén. Les traigo una sorpresita hoy, y ya lo de Dios lo vamos a dejar para la otra semana. El que me adivine que tengo aquí, le doy 5 puntos. No. Diccionario. Yo estaba buscando este libro ya por años, hermano, y hoy llegó a mis manos el Corán. Y también estoy buscando lo que es el Torah. El Corán, hay millones de gente sirviéndole de esta manera, y lo conseguí. Yo le dije a César, conseguí el Corán, y en español, hermano. Este librito tiene que meterse aquí. ¿Sabe por qué? Me dijo la muchacha que es una colombiana convertida al judaísmo. Tenga cuidado al leerlo, me dice, porque es un libro, me dice, que es medio peligroso.
Entonces le digo, no se preocupe, le dije yo. ¿Usted ha leído una revelación divina desde el infierno? Le dije, ese es más peligroso. Un libro de una hermana que... Pero este libro, hermano, el Corán, hay muchos millones que se van a ir al infierno por este libro. Porque este libro habla sobre el helenismo. El helenismo es lo que yo siento y lo que yo pienso. Eso es, razonando a la luz de la mente humana. Y lo que nosotros estamos aprendiendo es razonando a la luz de la revelación, inspiración, iluminación del Espíritu Santo. ¿Vio la diferencia, hermano? Cuando razonamos a la luz de la mente humana y cuando razonamos a la luz del Espíritu Santo, hay revelación, inspiración, iluminación y hay vida fuerte en Cristo Jesús. Entonces, es importante las escrituras. Estudiantes del tercer año, que ya no son estudiantitos del primer año, por decirlo de cierta manera, háganse un plan de estudio de la palabra del Señor. Pero ¿por cuál libro y dónde? Hermano, el Señor le va a iluminar. Empápese de las doctrinas bíblicas. Hoy mucha iglesia, y a manera individual, por no decir a nivel de iglesia, estamos careciendo de doctrina. Y la doctrina del Nuevo Testamento son las más importantes para nosotros. Porque nosotros, yo le dije a esta señora joven, le dije, porque ella es convertida al Corán, ella es convertida al judaísmo. Le dije yo, ¿sabe qué? Se está perdiendo lo mejor de la segunda porción, que es Jesucristo. No me diga eso, me dice. Le dije, ¿sabe por qué? Porque los judíos despreciaron el mejor plato de la cena. Y nosotros lo estamos comiendo. Se llama Jesús. Pero ¿y cómo? Y ahí le dejé ir la de 66 cartuchos. De dicho que él andaba, hermano. La saqué, le encañoné. Y me dice, ¿qué me va a hacer? Le dejé ir. Ahí la dejé taconeada. Hay que otra que los paramédicos. Pues no duerme. Tenía la revelación de Dios. Y no sabe, hermano. Mire, hermano. Hoy, como me voy temprano. Y me pasaron cosas hoy para venir a mi clase normal. Y la señora, cuando comenzamos nos metimos ahí, le llegó a dejarle una mercancía, ya se la coloco, y cuando veo el billete de a 10, yo dije, bueno, ya por lo menos, me voy a platicar con él. Cuando nos metimos ahí a lo de la palabra, hermano, me dice, siéntese, dice, explíqueme más sobre él, ¿cómo es Jesús? Entonces yo estoy mal. No, usted no está mal, usted está bien, pero recuérdese que los judíos es el pueblo de Dios. Usted no es judía, usted es gentil. Usted puede convertir, pero recuérdese en el tiempo de la gracia. La salvación viene a través de Jesucristo. Me dice, pero eso nunca me lo habían dicho. Yo sé que Jesús es nuestro Señor, pero le digo, para los judíos es un profeta. Él no es el Mesías. Para nosotros es nuestro Salvador. Para los judíos no es un profeta. Para los judíos es un profeta. Es un rabino, un maestro, pero no es el Salvador. Si no lo reconocieron. No lo reconocen como Salvador. A los judíos ortodoxos, ellos no reconocen a Jesús. No, pero no como Salvador. De ninguna forma, simplemente un hombre ya. Sí, y ellos no lo conocen como Jesús, lo reconocen como Yeshua. No le dicen Jesús. Por eso, los otros, los que sí está hablando de los ortodoxos y de los otros, bueno, por decir así, que son liberales. Convencionales. Exacto, que ellos sí han aceptado a Jesús y que se llaman mesiánicos, los mesiánicos, ¿no? Entonces ellos sí, pero los ortodoxos. Bueno, ella dijo que estaba convertida al ¿cómo que se llama? Al judaísmo. Pero lo único que no llegué, me dijo que ella me va a conseguir. Cuando consiga ese, me voy a empapar para transmitir algunas cositas así de vez en cuando, chispazos. Porque a mí me encanta meter, todavía este chiste está más o menos. Sí, hay veces me olvida, pero en las cuestiones de Dios soy bien. Se me pegan las cosas. No se mucho ahí, Entonces, pero lo importante, hermano, es que nosotros, ¿alguna pregunta, hermano, sobre la Escritura y la Biblia? ¿Estamos claros? Algo que se quedó, hermano Denilson, que usted no vino la semana pasada. Hay empanadas. No. ¿Ah? ¿Estamos bien? La Escritura mente para mente para el maestro, porque sí estuve la semana pasada aquí. No. Sí. Él no estuvo el lunes. El que no vino fue el lunes. ¿De qué son las empanadas? El lunes es el que Denilson no estuvo. Tiene razón, hermano Denilson. Sí. A lo verdad, el lunes fue que no lo vi. Discúlpeme, en mi clase estuvo. Rewind. Entonces, hermano, terminamos con
las escrituras y entramos la otra semana con Dios. Ok, quiero que me lean ese pasaje, para eso llevan el bosquejo, ¿cómo se llama? El sílabo. Ok, entramos directamente con Dios, su significado, por qué se le llama a Dios, cuál es su nombre propio, lo que estuviste hablando en tu clase, cómo se llama Él, y me gustaría también que se fueran empapando en esa área de la clase. Vamos a orar antes de que pasen al break. Amén. Antes que ore, y le dio los $10. Oh, sí, me lo dio. Cuando le miré los $10, me dijo, siéntese unos 5 minutos. Me senté. Yo dije, hay $10 de por medio. Pero la señora quería estar platicando ahí de Jesús. Parece que nunca había escuchado y le dejé los 66. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu bendición, porque el tiempo se hace corto cuando hablamos de ti. Gracias por tu Espíritu Santo, por darnos la revelación de tu palabra, esperando en ti, Señor, que tu gracia, tu amor, tu bendición sea, Padre Santo, sobre cada uno de nosotros. Ilumina a los muchachos, Padre Santo, como yo como teacher, Padre eterno, que traigo lo mucho, lo poco, lo transmito, Señor, que ellos puedan captar y poder almacenar en sus corazones, Señor, esta palabra. Bendice este tiempo glorioso en que hemos estado juntos y que sea tu bendición sobre nosotros de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hay empanadas. Pero el punto es de que el Señor me ha estado utilizando ya por 8 años, 15 años enseñando la palabra. El maestro necesita estas 3 cosas. ¿Ok? El maestro, el pastor necesita estas 3 cosas. El apóstol necesita estas cosas, el evangelista necesita estas 3 cosas, el profeta necesita conocer la inspiración, revelación. No es que seamos especiales para Dios, sino que el Señor le da una doble porción a uno, porque si no, no hubieran alumnos y maestros, y todos fuéramos maestros, iluminados, todos iluminados. ¿Para qué nos vamos a sentar a oír si todos estamos iluminados? Pero el Señor nos ha dado una capacidad diferente a cierto grupo de nosotros. ¿Ok, hermano? Perdón, hermano, una pregunta. Sigo. Si yo vengo a usted y le digo, ¿cómo usted me puede comprobar que las escrituras son realmente inspiración de Dios? Ok, lo dijimos. Son dadas por Dios. Sí, nosotros lo dijimos la semana pasada. Yo expliqué eso sobre la palabra inspiración. Dijimos que es la declaración. Porque la mayoría de hombres dice, o si usted se encuentra a alguien afuera, dice, oh no, eso lo escribieron hombres. ¿Cómo yo puedo explicarle a una persona de que realmente la escritura es dada por Dios? Simple y sencillamente porque en los efectos que ella hace en el ser humano, los resultados están claros en el mundo. Algo es blanco y no lo podemos cambiar a negro. Lo que es blanco es blanco. Entonces es fácil de discernir lo blanco del negro. Entonces cuando Dios cambia a un hombre, uno sabe que el Señor lo cambió. No fue mano de hombre. ¿Cuántos experimentaron el cambio del Señor? Hermano, no éramos los mismos. Nos cambió. A mí me voltearon como calcetín viejo. Ay, Dios, ¿qué me pasó? Pasaba por la Gogo, donde me iba a meter semanal, y al día siguiente, cuando yo me convertí, me crucé al otro lado porque me dio miedo pasar por ahí. Era el Espíritu Santo que ya habitaba en mí. ¿Ok, hermano? Pero para eso necesitamos dar el paso. Correcto. Abrirle el Porque corazón. Por eso es que habla Pablo de que el hombre natural no puede entender las cosas. Entonces la Biblia es inspirada por los cambios, y alguien te puede decir, pero yo conozco a alguien que anda con la Biblia siempre y yo no le veo ningún cambio. Entonces lo que allí no se contradice la Biblia, sino que la Biblia confirma, dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, donde los hombres nosotros mismos nos decidimos ser vasos de honra para el Señor. Hay gente que es vaso de conocimiento, pero no de honra para Dios. No ha nacido de nuevo. No ha nacido, o sí ha nacido de nuevo, pero nació prematuro, de 6 meses, que no se desarrolló bien. Ahí te la dejo. Ok, seguimos entonces. La palabra de Dios tiene estas 3 cosas. Permiso, tiene estas 3 cosas. Dijimos que su procedencia viene del cielo, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios bajada del cielo. Es el maná escondido, pero que nosotros ha sido revelado. Pero ella en sí tiene extractos
dentro de ella como manantiales. Pero para eso, para extraerlo, hay que meterse en ella, conectado con el Espíritu Santo. Y también cuando nos sentamos a ella, tenemos que ir limpiecitos. Hay gente que se sienta a leerla suciamente, con sus manos sucias, con su corazón sucio. ¿Tú crees, César, que puede haber revelación? Un hombre que está viviendo incorrectamente ante los ojos de Dios y se sienta, dice, me voy a tirar 2 horas a leer. ¿Habrá revelación ahí? ¿Revelación o iluminación? No, es que las 3 cosas vienen en el paquete. ¿Por qué? Porque ya la palabra, ella es inspirada, sí, tiene revelación y es para iluminarnos a nosotros. Pero para que tú le saques, no sé si me estoy dando a entender, para que esto llegue a ti y haga el efecto en nosotros, necesitamos pasar el proceso de sentarnos en ella y sentarnos limpiamente para que ella haga estos efectos. ¿Por qué la gente, hermano? Mucha gente está tropezando porque a la gente está esperando que le lleven la comida a la boca. Este poquito y un poquito, hermano, no te va a saciar. ¿Quiénes leen las escrituras aquí? No me levanten la mano que nos va a echar chicharrón el Señor. Usted en su tiempo de lectura de la palabra es donde se enriquece. Se enriquece. Si usted no se siente, hermano, ¿sabe por qué nunca viene revelación, iluminación, ni también hay, ¿cuál es la otra? Inspiración. ¿Por qué? Porque uno no se sienta. Si tú te sientas un momento, hermano, usted va a sentir cómo fluye. Ahora, hay maestros, evangelistas, pastores, que viene una porción doble para ellos. Pero para toda la iglesia del Señor, estos 3 paquetes. ¿Me explico, hermano? Para todos, para todos. Porque lo principal para Dios, hermano, no tanto es el ministerio, sino de que nosotros le entremos ahí arriba. Hermano, un hombre que tropiece mucho, le falta la iluminación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Una persona que no tenga revelación de la palabra, y la revelación viene en 2 partes, cuando te la dan y cuando tú te la comes. Tú la agarras la palabra y la comes, pero viene alguien, da un mensaje y se lo come también. Viene, oh Señor, tú me iluminaste sobre esto, hay palabra de revelación. Eso se conoce en el mundo teológico como el rema de Dios, una palabra rema. Puede el predicador decir 30,000 palabras, pero una palabra fue la que te llegó a ti. A través de los siglos, se ha llegado a reconocer que ella en su contenido es rica en, pongan 2 puntos, ahora lo que lo voy a dictar, si ustedes quieren lo ponen en una manera horizontal, paralela, en 2 líneas, uno aquí y otro aquí, porque está llena, enriquecida en historia. Una listita pequeña. Es rica en historia. En ciencia. En revelación. En misterios.
Es rica también en profecías. Es rica también en poemas. Es rica también en cánticos. Es rica también en himnos inspirados. Si es que ven, habla con Dios, no me digas a mí. Pero un sábado en la mañana se levantó y empezó, ya entendí. Y desde ese día, ese hombre pasó pegada en la Biblia. Yo siento que desde ese momento fue cuando él empezó a entender y a tener, como dice usted, los 3 paquetes juntos. Ahorita me trajiste recuerdo tú, Saulo de Tarso, que el Señor le quitó la vista física. Amén. Y después cuando él volvió a ver, esa es una enseñanza, un prototipo de la parte espiritual. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, se nos caen las escamas de la ignorancia, se nos caen las escamas de la incredulidad, se nos caen las escamas del pecado y nos hace ver la luz de Cristo. ¿Quién teniendo la luz y una fuente de agua se va a ir a las tinieblas y donde hay sequía? Jamás. Vas a ir donde está la fuente de agua. Y hasta esto, lo último que le quiero decir. Entonces, eso es lo que pasa, lo que le pasó al hermano Julio y lo que le pasa. Por eso es la importancia que el pueblo de Dios, representado por Felipe, nos acerquemos a esa gente que está buscando de una u otra manera, a través de la religión, la verdad. Y nosotros los iluminamos, los llevamos, y ahí es donde vienen los cambios, ahí vienen las transformaciones. Y lo último que quiero agregar es que ahora él, todas las clases de escuela dominical, si usted se puede dar cuenta, el libro lo trae bien rayado, porque él se levanta a las 5 de la mañana el domingo y empieza a leer. Ya le agarró el sabor. Para que no se le olvide, empieza a leer. Él puede leer, pero el domingo se levanta a las 5 de la mañana a leer, y ya cuando él viene, la clase, él ya se lo sabe. Amén. Ok, cuaderno hermano, que vamos a apuntar tres cositas ahí para que le queden de esta parte y después entramos a lo de Dios. Ok, definición de la Biblia. Escriban allí también. Que ando acelerado, es como que ando hyper hoy. Definición. Definición de la escritura, no de la Biblia, de la escritura. Es también conocida como la Biblia. Definición de escritura, ¿verdad? Es también conocida como la Biblia. Es conocida también como la Biblia. En ninguno de sus 66 libros el Señor me iluminó, Padre, ya no. Y viene otro y la agarra y se la lleva. Ya después viene la inspiración. La hermana Yesenia y después hermano. Sí, las palabras. No le van a decir a Flor que es un ejemplo, pero si Dios se lo revela a ella, si Dios se lo revela. Ay, esa hermana María, apuntármela 5. Dime, hermana Yesenia. El ser humano, ¿qué llega primero? ¿La revelación o la inspiración? Ok, a estas 3 cosas están en la palabra. Pero tiene que ir en orden. ¿Cuál llega No, primero? no necesariamente. La palabra, acuérdense que la palabra de Dios es inspirada. Yo no la puse en un orden exacto bíblico. También la palabra del Señor es la palabra revelada, que ha sido sacado de lo desconocido a la luz. Y la iluminación es cuando el Señor viene hacia nosotros y nos ilumina, nos hace ver claras las cosas. Entendemos lo que el Señor, lo que está al frente. Entonces usted la puede poner en el orden que usted desee, pero cuando habla de la palabra que es inspirada, iluminada y revelada, las 3 de cualquier manera usted la puede poner. Pero nosotros, perdón hermano, ¿sabe? Es un proceso, nosotros es un proceso de regeneración. Por eso el cristianismo, hermano, se basa en enseñanza.
cuando una persona nueva viene al cristianismo y acaba de nacer de nuevo, ella comienza a dar sus primeros pasos. Y venís vos y le vas a hablar sobre, por decir así, escatología. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que darle, hermana Yesenia? El Padre Nuestro, que se aprenda de memoria los 66 pasajes, los 66 libros de la Biblia, la doctrina primaria sobre el arrepentimiento, cosas suaves. Y así va creciendo y así va creciendo. Si te le metes al Apocalipsis, te le vas al 666, y los 3 ayes del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 6 caballos bermejos, y te vas a... Hermano, el hombre va a decir... ¿En qué caballo me voy a ir? ¿En qué caballo me voy a ir? Entonces nosotros, es un proceso, ¿ok? Es un proceso. Y la iglesia tiene que aprender eso, a pasar los procesos de la gente. Al instituto no puede entrar una persona con 4 o 5 meses, está tiernito para entrar al instituto, hay que esperar por lo menos un año. ¿Ok? Entonces el proceso, hermana Yesenia, es el proceso. El proceso dentro de la palabra del Señor contiene estas 3 cosas y no se le olviden. La palabra contiene, es la palabra revelada, es la palabra iluminada y la palabra inspirada por Dios. Tiene las 3 cosas. Nosotros la necesitamos, claro que la necesitamos, pero de la única manera, hermano, es llenarnos de la fuente. La inspiración, porque el Espíritu Santo inspiró a Felipe y llegó esa palabra rema. Contesté tu pregunta, ¿no? Yo quiero decir algo. Perfecto. Dígame, hermana. Mire, mi esposo nunca había leído la Biblia. Entonces, él había escuchado, pero nunca la había leído. Okay. Y cuando él vino aquí a la iglesia, él agarraba la Biblia y a mí me daba no sé qué, porque yo me paraba ahí y él aquí, y le daba para allá, le daba para acá, y no encontraba los libros. No. Entonces, cuando íbamos por el camino me decía, yo ya no voy a venir porque yo no le entiendo. Y yo le decía, Julio, la Biblia hay que orar, tienes que orar para que tú la puedas entender, porque esa es revelación de Dios. Que no, que tú solo eso me dices y yo no la entiendo. Y de repente le digo, no, ponte en oración y ayuno y tú verás que la vas a entender. Y no, yo ya no voy a venir. Bueno, le dije yo, así un día que íbamos ya como por la 16, bueno, le dije, yo no hice pacto con Dios, el tuyo es tuyo y el mío es mío. Así es que ven, habla con Dios, no me digas a mí. Pero un sábado en la mañana se levantó y empezó, ya entendí. Y desde ese día, ese hombre pasó pegada en la Biblia. Yo siento que desde ese momento fue cuando él empezó a entender y a tener, como dice usted, los 3 paquetes juntos. Ahorita me trajiste recuerdo tú, Saulo de Tarso, que el Señor le quitó la vista física. Amén. Y después cuando él volvió a ver, esa es una enseñanza, un prototipo de la parte espiritual. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, se nos caen las escamas de la ignorancia, se nos caen las escamas de la incredulidad, se nos caen las escamas del pecado y nos hace ver la luz de Cristo. ¿Quién teniendo la luz y una fuente de agua se va a ir a las tinieblas y donde hay sequía? Jamás. Vas a ir donde está la fuente de agua. Y la luz de Cristo. Esto lo último ¿sí o no? Que le quiero Entonces, decir. eso es lo que pasa, lo que le pasó al hermano Julio y lo que le pasa. Por eso es la importancia que el pueblo de Dios, representado por Felipe, nos acerquemos a esa gente que está buscando de una u otra manera, a través de la religión, la verdad. Y nosotros los iluminamos, los llevamos, y ahí es donde vienen los cambios, ahí vienen las transformaciones. Y lo último que quiero agregar Seguimos. Es que ahora él, todas las clases de escuela dominical, él, si usted se puede dar cuenta, el libro lo trae bien rayado, porque él se levanta a las 5 de la mañana el domingo y empieza a leer. Ya le agarró el sabor. Para que no se le olvide, empieza a leer. Él puede leer, pero el domingo se levanta a las 5 de la mañana a leer, y ya cuando él viene, la clase, él ya se lo sabe. Amén. Ok, cuaderno hermano, que vamos a apuntar tres cositas ahí para que le queden de esta parte y después entramos a lo de Dios. Ok, definición de la Biblia. Escriban allí también y copien la definición que van a dar los hermanos. Que la semana pasada yo le di una definición así verbal, pero... Yo las tengo aquí, hermano. ¿Permiso? Yo las tengo aquí, le digo. Oh, ok. Entonces... porque son palabras que las vamos a usar mucho, máxime en teología se usa mucho lo que es la inspiración, la iluminación y la revelación.
Entonces, vamos a ver, mi hermana Yesenia, ¿qué encontró sobre? ¿Cuál quiere dar, hermana Yesenia? Al que yo le pregunte y no me la tenga, hermano, le voy a quitar 5 puntos en el examen. Mejor 20, hermano. No, 5, con 5. Sí, porque yo la dejé la semana pasada. ¿Lo tiene, hermana Yesenia? Ok, dígame alguna, ya sea revelación, inspiración o iluminación. Inspiración. Dígame inspiración. La inspiración en el sentido religioso de la palabra denota un hecho de orden psicológico. Es la toma de posesión más o menos completa del alma humana por parte del Espíritu de Dios. Dios introduce su espíritu en el espíritu del hombre. Es el soplo divino que ejerce su acción en grados variables sobre el ser humano. Excelente, o sea, tú copiaste toda la información sobre la definición, ¿right? Sí. Ok, excelente, porque yo, esa misma definición, ¿de qué diccionario la sacó? Sí, que no sé cómo se llama, pero es un diccionario cristiano. Ok, la definición yo la saqué del diccionario Biblia y también del diccionario ilustrado Pequeña La Luz. Ese mismo, sí. Correcto, por eso la definición me sonó. Ok, la inspiración es la influencia que Dios hace sobre la mente humana. Ajá. En concentrado. Inspiración es la inspiración. ¿Lo escribo? No, ya yo se la di la semana pasada. Es la influencia que hace Dios en la mente humana, ¿verdad? Para hacerlo resumido. Ok, sobre inspiración, es la influencia que hace Dios sobre la mente humana. Viene la inspiración y la inspiración no es del hombre, sino de Dios. Por eso que las escrituras son inspiradas por Dios. Y dentro de ellas, como dijo un hermano acá, no hay errores, y los errores si se encuentran tal vez serán gramaticales que la imprenta los imprentó mal. Ok, iluminación. ¿Quién tiene iluminación? Si no, yo señalo. Yo le doy revelación si quiere. Bueno, acaba de decir inspiración, dame revelación entonces. De acuerdo a la Real Academia Española dice manifestación de una verdad. Le dice, ¿y tiene otra Biblia en casa? No, si tengo 3 meses de no leerla, le dice. Y no había encontrado o sea, que tenía 3 meses la señora de no leer las escrituras. ¿Podría esa señora estar fuerte en el espíritu? Solo venía y comía. Entonces dijo el pastor, mencionó él y dijo, ¿cómo estaremos nosotros si no, raquíticamente hablando espiritual, si no nos sentamos a la mesa con el que sirve la mesa? Los mensajes de la iglesia son buenos, ¿no? Los mensajes son buenos, pero cuando usted se sienta aquí, ocurren estas 3 cosas. Cuando usted se sienta enfrente de ella. ¿Sabe por qué nosotros carecemos de poder, de unción, de fuerza del Espíritu Santo? Porque escaseamos de sentarnos un rato con Él. Esta es la mente de Dios. Hay un himno de Milton Vale que dice, ¿cómo dices que amas a Dios y no pasas un momento con Él? ¿Cómo dices que amas a Dios y ni siquiera vas a su casa a adorarle a Él? ¿Cómo dices que amas a Dios y a tu vecino de 3 años ni siquiera le has dicho quién es Jesús? ¿Cómo dices que amas a Dios si al levantarte por la mañana ni te acuerdas de orarle a Él? ¿Cómo dices que amas a Dios? Cuando uno ama a alguien, hermano, el primero que piensa en Él. Y en la mañana nosotros los cristianos, lo primero que hacemos decimos, Señor, gracias por este día. Y al acostarnos, Señor, gracias por la bendición de hoy. ¿Sí o no, hermano? Entonces, eso es la palabra de Dios. ¿Será importante la palabra de Dios para el cristianismo, hermano? Amén. Les traigo una sorpresita hoy y ya lo de Dios lo vamos a dejar para la otra semana. El que me adivine que tengo aquí, le doy 5 puntos. No. Diccionario. Yo estaba buscando este libro ya por años, hermano. Y hoy llegó a mis manos el Corán. Sí, es el Corán. Y también estoy buscando lo que es el Torah. El Corán, hay millones de gente sirviéndole de esta manera. Y lo conseguí. Yo le dije a César, conseguí el Corán. Y en español, hermano. Este librito tiene que meterse aquí. ¿Sabe por qué?
Me dijo la muchacha que es una colombiana convertida al judaísmo. Tenga cuidado al leerlo, me dice, porque es un libro, me dice, que es medio peligroso. Entonces le digo, no se preocupe, le dije yo. ¿Usted ha leído una revelación divina desde el infierno? Le dije, ese es más peligroso. Un libro de una hermana que... Pero este libro, hermano, el Corán, hay muchos millones que se van a ir al infierno por este libro. Porque este libro habla sobre el helenismo. El helenismo es lo que yo siento y lo que yo pienso. Eso es, razonando a la luz de la mente humana. Y lo que nosotros estamos aprendiendo. Dejamos por último esa, ¿verdad? Porque un poquito larga. Entonces sigue mandamiento, ¿right? Entonces crucémonos, la vamos a dejar por último porque vamos a escribir un par de cositas ahí. Ya la Rica. escribí. ¿Ya le escribió? Pásale una rayita, sí, sí. O denle un espacio ahí para después. Es rica también en doctrina. Esa me gusta a mí. Es rica la palabra en doctrina. Es rica en psicología. Los psicólogos se van a la Biblia a estudiar psicología. Es rica en poder y milagros. ¿De qué te estás riendo, César? Tienen una clase de debate detrás. Oye, ese hermano está hablando muy duro. Está regañando ahí. Los ha encontrado ¿Poder y falsos. qué? Y milagros. Poder y Es rica en poder y milagros. Y su mayor riqueza es... Y su mayor riqueza es... Jesucristo. En ella está la vida eterna. Somos a la vida. Y en ella está la vida eterna. Nunca la han cantado, güey. Ahora, entre paréntesis más abajo, pónganlo de la Constitución. En ella se encuentra la Constitución. Es la larga. ¿Ah? Es la larga. Esa es la larguita, ya pongan la parte después de vida eterna. ¿Y vos qué estás haciendo, chavalo? Dame vuelta a la página. Ahorrando páginas. Ok. En ella está, en ella se encuentra la Constitución que Dios le da a Moisés. En ella se encuentra la Constitución que Dios le da a Moisés. A eso, para extraerlo, hay que meterse en ella, conectado con el Espíritu Santo. Y también, cuando nos sentamos a ella, tenemos que ir limpiecitos. Hay gente que se sienta a leerla suciamente, con sus manos sucias, con su corazón sucio. ¿Tú crees, César, que puede haber revelación? Un hombre que está viviendo incorrectamente ante los ojos de Dios y se sienta, dice, me voy a tirar 2 horas a leer. ¿Habrá revelación ahí? ¿Revelación o iluminación? No, es que las 3 cosas vienen en el paquete. ¿Por qué? Porque ya la palabra, ella es inspirada, sí, tiene revelación y es para iluminarnos a nosotros. Pero para que tú le saques, no sé si me estoy dando a entender, para que esto llegue a ti y haga el efecto en nosotros, necesitamos pasar el proceso de sentarnos en ella y sentarnos limpiamente para que ella haga estos efectos. ¿Por qué la gente, hermano? Mucha gente está tropezando porque a la gente está esperando que le lleven la comida a la boca. Este poquito y un poquito, hermano, no te va a saciar. ¿Quiénes leen las escrituras aquí? No me levanten la mano que nos va a echar chicharrón el Señor. Usted en su tiempo de lectura de la palabra es donde se enriquece.
Se enriquece. Si usted no se sienta, hermano, ¿sabe por qué nunca viene revelación, iluminación, ni también hay, ¿cuál es la otra? Inspiración. ¿Por qué? Porque uno no se sienta. Si tú te sientas un momento, hermano, usted va a sentir cómo fluye. Ahora, hay maestros, evangelistas, pastores, que viene una porción doble para ellos. Pero para toda la iglesia del Señor, estos 3 paquetes. ¿Me explico, hermano? Para todos, para todos. Porque lo principal para Dios, hermano, no tanto es el ministerio, sino de que nosotros le entremos ahí arriba. Hermano, un hombre que tropiece mucho, le falta la iluminación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Una persona que no tenga revelación de la palabra, y la revelación viene en 2 partes, cuando te la dan y cuando tú te la comes. Tú la agarras la palabra y la comes, pero viene alguien, da un mensaje y se lo come también. Viene, oh Señor, tú me iluminaste sobre de esto, hay palabra de revelación. Eso se conoce en el mundo teológico como el rema de Dios, una palabra rema. Puede el predicador decir 30,000 palabras, pero una palabra fue la que te llegó a ti. Otra le llegó al hermano Freddy, otra, y yo salí y dije yo, ese mensaje estuvo flojo, pero este hombre va enriquecido, va que en un dedo está saliendo, en 2 dedos va saliendo para afuera. ¿Sí o no, César? Vas casi en el aire. ¿Por qué? Porque llegó una palabra rema a su vida y los demás, como que no hay conexión, pero estarnos frente a ella. Usted cuando se siente en ella y pasan cosas, bueno, Dios me ha dado el don desde que me convertí, al mes y medio me di de cuenta que tenía el don de interpretar las escrituras. Y por eso me metí al instituto. Porque yo dije, Señor, y un maestro me lo dijo a mí. Mira, me dice así, 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 tenía 27 años. Entonces yo me di de cuenta que tenía ese don. Lo pulí y hoy digo yo que soy teacher. Ustedes sabrán si soy o no soy. Pero el punto es de que el Señor me ha estado utilizando ya por 8 años, 15 años enseñando la palabra. El maestro necesita estas 3 cosas. ¿Ok? El maestro, el pastor necesita estas 3 cosas. El apóstol necesita estas cosas. El evangelista necesita estas 3 cosas. El profeta necesita conocer la inspiración, revelación. No es que seamos especiales para Dios, sino que el Señor le da una doble porción a uno. Porque si no, no hubieran alumnos y maestros. Y todos fuéramos maestros, iluminados, todos iluminados. ¿Para qué nos vamos a sentar a oír si todos estamos iluminados? Pero el Señor nos ha dado una capacidad diferente a cierto grupo de nosotros. ¿Ok, hermano? Perdón, hermano, una pregunta. Sigo. Si yo vengo a usted y le digo, ¿cómo usted me puede comprobar que las escrituras son realmente inspiración de Dios? Ok, lo o dijimos son dadas por Dios. Sí, nosotros lo dijimos la semana pasada. Yo expliqué eso sobre la palabra inspiración. Dijimos que es la declaración. No, porque la mayoría de hombres dice, o si usted se encuentra a alguien afuera, dice, oh no, eso lo escribieron hombres. ¿Cómo yo puedo explicarle a una persona de que realmente la escritura es dada por Dios? Simple y sencillamente porque en los efectos que ella hace en el ser humano, los resultados están claros en el mundo. Algo es blanco y no lo podemos cambiar a negro. Lo que es blanco es blanco. Entonces es fácil de discernir lo blanco del negro. Entonces cuando Dios cambia a un hombre, uno sabe que el Señor lo cambió. No fue mano de hombre. ¿Cuántos experimentaron el cambio del Señor? Hermano, no éramos los mismos. Nos cambió. A mí me voltearon como calcetín viejo. Ay, ¿yo qué me pasó? Pasaba por la Gogo donde me iba a meter semanal y al día siguiente, cuando yo me convertí, me crucé al otro lado porque me dio miedo pasar por ahí. Era el Espíritu Santo que ya habitaba en mí. ¿Ok, hermano? Pero para eso necesitamos dar el paso. Correcto, abrirle el Porque corazón. Por eso es que habla Pablo de que el hombre natural no puede entender las cosas. Entonces la Biblia es inspirada por los cambios y alguien te puede decir, pero yo conozco a alguien que anda con la Biblia siempre y yo no le veo ningún cambio. Entonces lo que allí no se contradice la Biblia, sino que la definición de la Escritura, no de la Biblia, de la Escritura.
es también conocida como la Biblia. Definición de escritura, ¿verdad? Es también conocida como la Biblia. Es conocida también como la Biblia. En ninguno de sus 66 libros, en ninguno de sus 66 libros, en ninguno de sus 66 libros aparece el nombre Biblia. En ninguno de los 66 libros aparece el nombre Biblia. Pero después del siglo XVI, los griegos la reconocieron también como la Biblia. Los griegos la reconocieron como la Biblia. Punto y aparte. Punto y aparte. Definición de Biblia. 2 puntos. Definición de Biblia. 2 puntos. Viene del griego y del latín. Cuando iba camino a Etiopía, dice de que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Mas sin embargo dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe y lo acercó, porque él, aunque la escritura es inspirada, tiene revelación, tiene iluminación, la persona al no manejar las escrituras y no tener todo eso en sí, necesita a alguien que lo guíe y lo lleve hasta al centro de la fuente. ¿Qué hizo Felipe? Le enseñó. Yo no sé cuánto tiempo pasó con él, pero ¿qué sucedió después? El hombre fue contento y feliz. No, pasó algo más. Se arrepintió y recibió el bautismo. ¿Qué pasó algo más? Se bautizó. Dijo, ¿qué impide de que me bautice? Creyó a las escrituras. ¿Qué es lo que vino ahí? La revelación, la iluminación, y también vino la inspiración, porque el Espíritu Santo inspiró a Felipe y llegó esa palabra rema. Contesté tu pregunta, ¿no? Yo quiero decir algo. Perfecto. Dígame, hermana. Mire, mi esposo nunca había leído la Biblia. Entonces, él había escuchado, pero nunca la había leído. Okay. Y cuando él vino aquí a la iglesia, él agarraba la Biblia y a mí me daba no sé qué, porque yo me paraba ahí y él aquí, y le daba para allá, le daba para acá, y no encontraba los libros. No. Entonces, cuando íbamos por el camino me decía, yo ya no voy a venir porque yo no le entiendo. Y yo le decía, Julio, la Biblia hay que orar, tienes que orar para que tú la puedas entender, porque esa es revelación de Dios. Que no, que tú solo eso me dices y yo no lo entiendo. Y de repente le digo, no, ponte en oración y ayuno y tú verás que la vas a entender. Y dice, no, yo ya no voy a venir. Bueno, le dije yo, así un día que íbamos ya como por la 16, bueno, le dije, yo no hice pacto con Dios, el tuyo es tuyo y el mío es mío. Así es que ven, habla con Dios, no me digas a mí. Pero un sábado en la mañana se levantó y empezó, ya entendí. Y desde ese día, ese hombre pasó pegada en la Biblia. Yo siento que desde ese momento fue cuando él empezó a entender y a tener, como dice usted, los 3 paquetes juntos. Ahorita me trajiste recuerdo tú, Saulo de Tarso,
que el Señor le quitó la vista física. Amén. Y después cuando Él volvió a ver, esa es una enseñanza, un prototipo de la parte espiritual. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, se nos caen las escamas de la ignorancia, se nos caen las escamas de la incredulidad, se nos caen las escamas del pecado y nos hace ver la luz de Cristo. ¿Quién teniendo la luz y una fuente de agua se va a ir a las tinieblas y donde hay sequía? Jamás. Vas a ir donde está la fuente de agua. Y la luz de Cristo. Esto lo último ¿sí o no? Que le quiero Entonces, decir. eso es lo que pasa, lo que le pasó al hermano Julio y lo que le pasa. Por eso es la importancia que el pueblo de Dios, representado por Felipe, nos acerquemos a esa gente que está buscando de una u otra manera, a través de la religión,